No cabe duda que la 2.2 de Geometry Dash sea la actualización más grande de la historia del juego, y se han dicho tantas cosas durante tantos años que quizás hayan detalles que no conozcas o que se te hayan pasado por alto, así que me gustaría mostrarte todos y cada uno de los detalles que su desarrollador ha ido publicando sobre este. Siéntate, relájate y disfruta del vídeo. Dividiré este vídeo en varios apartados, así que vamos a comenzar con el que es más interesante para mí, el gameplay, porque en cada actualización sabéis que tenemos un nuevo modo de juego. En el caso de esta actualización de la 2.2 es el Swing Copter, que es básicamente la recreación de lo que conocemos actualmente como Floating Ball, esa doble bola con una condición de gravedad parábola, por lo que ya podremos prescindir del portal doble. No obstante, esta no es la única novedad en cuanto a jugabilidad se refiere, sino que tendremos algo llamado el modo plataforma. El modo plataforma es un nuevo estilo de juego inspirado en Mario Bros. Que hizo su aparición hace 5 años con el vídeo que estáis viendo en pantalla. La gracia de esto es que RockTop tomó esta idea de un fanmade que yo subí, tardando algo más de 24 horas en recrearlo completamente. En este modo controlas libremente el gameplay y puedes interactuar con los bloques sin morir, además de que las rampas actúan como cuestas y que tenemos otro tipo de bloques, ya sean con fricción o son bloques que te obligan a ir en una única dirección. Además de esto tenemos el Jetpack, que es la adaptación de la nave tradicional, el cual podrás moverlo libremente a tu antojo. Y por último, si seguimos hablando de equivalencias, aquí los coleccionables no serían las estrellas que te dan al final de cada nivel, sino las lunas, el cual podréis apreciarlas en esta imagen. Dentro de este apartado tenemos también algo muy novedoso, y es que Geometry Dash comienza a tener sus primeras pinceladas como juego multijugador, así que permítanme hablarles un poquito del modo desafío o Versus Mode. RockTop no ha querido hablar mucho de esto, solo sabemos que es para más de 2 personas de manera simultánea, que tendremos un chat dentro de él, pero que no es un modo en donde podamos apreciar a otros jugadores en pleno directo. Además, confirmó que antes de que este modo salga a la luz, quiere asegurarse de que la 2.2 funcione correctamente, así que oficialmente saldrá junto con la actualización parche consiguiente, la 2.21. Por último, tenemos unos añadidos dentro del apartado de los niveles, ya que por ejemplo en los niveles privados, conocidos como Unlisted, ya no vamos a tener que verificarlos para poder compartirlos, ya sea con vuestros amigos o de manera pública. Además, cuando entremos en uno de estos cualquiera, ya vamos a saber cuánto le queda para que se cargue, ya que nos mostrará una barrita de carga que va rodeando al botón de play. Y no solo eso, sino que a partir de ahora nos vamos a poder encontrar con un par de nuevas funciones, ya que ahora tenemos por ejemplo esta nueva Orbeopad, que si os fijáis tiene el mismo color que el portal de la araña, ya que su efecto es el mismo, es similar, prácticamente teletransporta al jugador de manera instantánea. Además puedes encontrarte con estos portales verdes, que te forzarán al cambio de gravedad independientemente de que sea positivo o negativo. En cualquier caso, por si tenéis dudas con respecto a este apartado, voy a pasar a mostraros los gameplays oficiales compartidos por el desarrollador, lo que conocemos popularmente como las sneak peeks. Esta actualización constará de 2 niveles en formato tradicional, y este que estáis viendo ahora mismo será el más sencillo de ambos. Desconocemos el nombre porque esta canción, la cual está compuesta por MDK, se ha creado exclusivamente para el juego y no sabemos cómo se llama, aunque la dificultad muy probablemente sea de Insane. Esta primera sneak peek tiene 2 secciones, y en la primera tenemos tanto detalles decorativos como por ejemplo animaciones, efectos glitch, bloques retro, como detalles funcionales como las rotaciones de cámara o el nuevo gameplay vertical. A su vez podemos ver de vuelta el nuevo modo de juego en acción. La segunda parte se centra en un nivel del modo plataforma, en donde podemos ver cosas como los nuevos coleccionables o como las plataformas unidireccionales mencionadas previamente. 2 años después se revela la continuación de esta sneak peek, en donde vemos checkpoints integrados y cambios de audio, como la posibilidad de modificar la música a tu antojo y el añadido de los efectos de sonido. Arriba del todo se revela que la actualización podría salir a partir de mañana, y aunque suene muy idílico, tampoco te hagas muchas ilusiones. El año pasado salió la segunda sneak peek, el demon de esta actualización, que lleva de nombre Explorers. Como en el preview anterior, tenemos detalles nuevos como orbes que funcionan como teleports, más animaciones o las orbes púrpuras que mencioné antes. Aunque lo más curioso de todo esto es lo que viene después, en donde RockTop nos enseña una torre que está compuesta por 4 puertas en su interior. No sabemos muy bien su uso, aunque se sospecha que está destinado al modo plataforma, al igual que un nuevo menú llamado el The Map, que aparentemente tampoco tenemos mucha información. Solo tenemos por un lado estas pequeñas porciones que os estoy mostrando, por el otro tendríamos otras 2 porciones más amplias en las que se pueden apreciar el parecido a los mapas de Super Mario World, como inclusive también un vídeo de una tercera porción. Y por último, y esto es más desconocido, hubo una pequeña filtración en donde entraban en este modo y se veía dentro del editor cómo los enemigos morían a base de unos cuantos clics. Y es que ese va a ser el siguiente apartado del que vamos a hablar ahora mismo. Vamos a ver todas las cosas nuevas que tiene el modo editor.
Vamos a comenzar hablando por los nuevos objetos y funciones que tiene el editor, a destacar como este botoncito en pausa, ya que te permite probar el nivel a una velocidad más lenta o más rápida dentro del mismo. Además, ya no vamos a tener esa limitación de 80.000 objetos que al final todo el mundo sobrepasaba con algún tipo de hack. El número es totalmente limitado y puedes poner el rendimiento de tu dispositivo a prueba. Estos bloques también son importantes a mencionar, ya que estos pixelados de aquí se pueden rescalar absolutamente todo lo que a ti te dé la gana y a diferencia de otros bloques, estos no van a perder ningún tipo de calidad. De igual forma, Rocktop reformó este sistema de rescala con una mejora bastante notable a tal punto de que subió un vídeo a YouTube para mostrar a la gente en qué consiste y cómo funciona. También tenemos estos objetos animados que estáis viendo, nuevas fuentes, optimizaciones varias, bloques y cosas curiosas como por ejemplo que ya los portales de teletransporte no tienen que estar conectados de manera vertical obligatoriamente. Y por último me gustaría hacer mención de un objeto cámara que te ayuda a ver en el editor lo que estás viendo a la hora de jugar, en donde se verían prácticamente los bordes de la pantalla marcados, una cosa que me parece bastante útil. El siguiente apartado va destinado a los 69.000 triggers que hay añadidos en esta actualización, por lo que intentaré no olvidarme de ninguno. Por orden alfabético serían los siguientes: Arrow Trigger, cambia la gravedad del jugador. Camera Trigger son los controles que llevamos últimamente, el zoom, el offset, el estático y el free fly. El End Trigger acaba al nivel donde quieras. El Advanced Follow Trigger es una mejora del trigger que ya conocemos de seguimiento. El Option Trigger cambia detalles de un nivel. Pause y el Resume Trigger te permiten controlar la función de un objeto al gusto del creador. El Random Trigger crea una aleatoriedad. Rocktop igualmente lo recreó una vez más, lo mejoró y lo añadió como Advanced Random Trigger. El Scale Trigger cambia el tamaño de las cosas. El Sound Trigger hace que la canción salte a otro punto del mismo. Del Stop Jump Trigger tampoco se mostró, pero por su nombre pinta que nos cortará el rollo mientras estemos saltando. El Time Warp Trigger crea el efecto de túnel del tiempo. Luego otros triggers sin nombre como este que cambia el valor de un objeto dependiendo de la distancia a la que se encuentre del jugador. Y este de aquí pues prácticamente crea efectos de entrada y salida en los grupos que tú quieras seleccionar. Por otra parte tendremos por un lado filtros de color, que aquí podéis ver tanto el sepia como la escala de grises como el color invertido. Y por el otro tenemos filtros de vídeo, que aquí hay bastantes, como el pixelado, el lens, el cromático, shockwave, shockline, glitch camera trigger y el bulge. Hay otros que no han visto la luz, pero os dejo los nombres por aquí, ¿vale? Que serían el glitch cromático, los sombreados, los shaders, radial, motion blur y pinch trigger. Además de haber añadido muchas funciones, Rocktop también quiere facilitar y agilizar la creación de niveles, así que ha creado para nosotros un par de sistemas nuevos. El primero se llama Auto Builder, que prácticamente te crea las decoraciones de manera instantánea. Lo único que tendrías que hacer es crear tus propias plantillas y decorarlas a tu gusto. Tras esto, haces la estructura que te gustaría ser decorada y el sistema este lo va a crear por ti automáticamente. El segundo se denomina Keyframe System, que se centra más en las animaciones. Te permite crear triggers de manera automática simplemente moviendo los objetos a tu antojo. Puedes ver mejor cómo funciona esto en los vídeos que ha subido Rocktop en su canal. Del modo editor nos quedan un par de detalles de menor importancia, como pueden ser los nuevos backgrounds que os he ido mostrando antes de forma indirecta durante el transcurso del vídeo. Se desconocen cuántos van a ser, pero al menos hemos visto unos 4 o 5, todos públicos en los vídeos de las sneak peeks. Y por último, un poco de miscelánea a destacar, como que por ejemplo ya tenemos código RGB o Hex para conseguir un color más preciso, una opción para daltónicos que les facilitará muchísimo la experiencia de juego y un editor de partículas que nos permite personalizar partículas a nuestro antojo. Rocktop subió a su canal un vídeo mostrando cómo funciona. Además os dejo aquí una lista de más detalles nuevos con respecto al modo editor, podéis pausar el vídeo si gustan. No obstante, a mí me gustaría continuar con el siguiente apartado del vídeo, que también es algo extenso. Permítame que les hable de todos los iconos que se van a añadir a esta actualización. Este apartado es más gráfico que explicativo, y es que esta actualización incluye al menos una cantidad de 500 iconos nuevos. Solo tenéis que ver esta pedazo de imagen en donde se concentran todos los 330 cubos separados por capas de color 1, 2 y glow. Algunos iconos como estos de aquí han sido mostrados por Rocktop directamente, otros por ejemplo fueron descubiertos en los acertijos de hace años como estos de aquí, y también hay alguno que otro que ya se sabe cómo desbloquearse, como este, que tendrías que unirte al servidor oficial de Discord. Se han mostrado tantos iconos a lo largo del tiempo que lo más posible es que me salte alguna que otra imagen, pero de lo que estoy seguro es que haré un vídeo en donde os enseñe, cueste lo que me cueste, a cómo desbloquear todos y cada uno de los 500 iconos de esta actualización.
A su vez tenemos los iconos comunitarios, los cuales no os olvidéis de que no era solo uno, sino 2 concursos de iconos, puesto que en el primero de todos se propusieron diseños del Swingcopter que aún faltarían por añadir, y estos 9 que estáis viendo aquí fueron los ganadores de aquel entonces. Por último, recordad también que las opciones de color se han remodelado completamente en la 2.2, y en los que a partir de ahora también vais a poder utilizar un color de glow distinto al resto. Este rediseño ya se puede probar, puesto que está disponible en Geometry Dash Lite. Antes de finalizar el vídeo os hablaré de unos últimos detalles que no me han cuadrado en los otros apartados, como por ejemplo el rediseño de los menús, que como veis ahora hay muchos más botones. Eso sí, falta el Hall of Fame, y es que Rocktop ha decidido eliminarlo porque lo veía inservible a este punto. Será reemplazado por un botón que te filtrará niveles que tengan el Epic o las nuevas clasificaciones de niveles, que son las que estáis viendo aquí, el Legendary o el Godlike. Los que no hemos comentado de aquí son por ejemplo el botón de Event, del cual no os ha dicho absolutamente nada, pero se especula que puede tener relación con el modo desafío, ya que pueden ser por ejemplo objetivos a cumplir en este modo. Luego están los otros 2 botones de abajo, del botón Lists, que tampoco se sabe absolutamente nada, no tenemos ningún tipo de información, y el de Save, que es un apartado en donde podremos ver todos los niveles diarios o semanales que estarán ahí por si te los has saltado, pero eso sí, no vas a poder optar por conseguir los diamantes correspondientes. Esto es importante, ya que los diamantes van a dejar de ser tan poco valiosos y comenzarán a servir como moneda de pago al igual que en las orbes, y también te harán desbloquear otras secciones del juego. Por ejemplo, es posible que necesites diamantes para comprar cosas en la nueva tienda del mecánico, The Mechanic, ya que según Rocktop esta tienda te ofrecerá mejores cosas que en las otras, como animaciones, mejoras de naves, efectos de destrucción, traducción literal. Hablando de coleccionables, tenemos más cosas como shards, a los que se les suman a las que ya tenemos el Earth, Metal, Blood, Light y Soul, que junto con el bonus podremos desbloquear hasta 30 iconos en este apartado. También podemos desbloquear iconos con los nuevos cofres que vamos a tener, que costarían 10, 25 e inclusive 100 llaves, así que más vale que aprietes si quieres tenerlo absolutamente todo. De todas maneras no te hace falta recolectar si quieres iconos, ya que vamos a tener un nuevo Vault, el cuarto, del cual apenas se sabe nada y que hay gente que lo relaciona con este art de Rocktop llamado The King, pero no está confirmado del todo, aunque lo que sí sabemos al menos es que introduciendo este código que os estoy mostrando en pantalla nos desbloqueará el primer iconito de ese Vault. Por aquí os voy a dejar otros detalles que merecen al menos una mención, ya que me gustaría destacar ahora los bug fixes más importantes de la 2.2. Los FPS ya son ilimitados y las físicas deberían comportarse de una mejor forma, al igual que en el editor debería estar arreglado. Tienes una opción en el juego para que se te muestre en pantalla. Los usuarios de iOS 15 en adelante podrán finalmente jugar al juego, que ya les crasheaba desde hace tiempo. El cubo ya no debería perder color cuando usas una dashboard en modo práctica. Los checkpoints se han mejorado y deberían ser más precisos a partir de ahora. Los móviles a los que no les iba el full screen ya no deberían tener este problema. Y en general la 2.2 tiene un mejor rendimiento, y aquí hay varias capturas que os estoy mostrando en donde Rocktop va comparando los FPS o el tiempo de carga de algunos niveles en ambas versiones, en la 2.1 y en la 2.2. Creo que he mencionado todo lo importante y siento si se me ha olvidado algo, pero resumirte en 13 minutos todo lo que ha dicho alguien durante 7 años no ha sido tarea fácil. Agradecería si le das me gusta y te suscribieras, puesto que posiblemente has visto el vídeo que más me ha costado hacer de estos últimos tiempos, además de haberlo hecho en tan solo 3 días. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta pronto.